En mi juventud perdida en la incertidumbre, tomé la decisión de enlistarme en el ejército. En ese entonces me sentía desorientado, sin un rumbo claro en la vida, y la sugerencia de mi padre de unirme a las filas militares surgió como una oportunidad para explorar algo nuevo, aunque el mundo militar no fuera precisamente lo que buscaba. La verdad es que conseguir un puesto en el ejército en aquellos días no resultó ser tan complicado como podría ser hoy en día. Las circunstancias eran distintas y mi falta de dirección en la vida encontró refugio temporal en la estructura militar. Pronto descubrí que era hábil siguiendo órdenes y obedeciendo a una jerarquía. La corrupción que a veces se filtraba en las filas militares no me preocupaba demasiado. Siempre mantuve la mentalidad de que mientras no afectara directamente a quienes me importaban, los demás podían hacer lo que quisieran. A lo largo de los años, no solo me adapté bien al ambiente militar, sino que ascendí de rango hasta convertirme en líder de un pelotón. Mi familia siempre estuvo orgullosa de mis logros. Aunque personalmente nunca creí que estuviera haciendo algo realmente significativo, y la vida militar tenía sus desafíos, y una de las lecciones más duras que aprendí fue que a veces, los trabajos que realizamos eran peligrosos, incluso en tiempos de paz aparente. México, como muchos pueden confirmar, no ha tenido una guerra en mucho tiempo, al menos no con otro país, y como muchos ya saben, nuestras misiones a menudo nos llevaban a enfrentarnos al crimen organizado y al narcotráfico. Mi deber en algún momento incluyó misiones de búsqueda y destrucción de sembradíos de ciertas hierbas ilegales. Fue en uno de estos operativos donde viví la experiencia más aterradora de toda mi vida, una situación que aún me atormenta en las noches y que por órdenes superiores me está prohibido hablar con detalle. Por respeto a las personas involucradas, omitiré ciertos detalles y cambiaré nombres y lugares. En esa ocasión en particular, recibimos un informe que sugería la existencia de un enorme sembradío de sustancias ilícitas en medio de la densa selva. Todo parecía indicar que sería un trabajo de rutina, fácil de entrar y salir, pero la realidad nos golpeó de frente a medida que nos acercábamos. Comenzamos a escuchar una ráfaga de disparos que rasgaban la tranquilidad de la selva. Pronto nos dimos cuenta de que varios hombres custodiaban el lugar y estaban dispuestos a defenderlo con todas sus fuerzas. Es por eso que la situación se volvió caótica. Aunque estar en medio de un tiroteo en la selva podría clasificarse como una experiencia traumática, para mí, lo más impactante de esa ocasión no fue el enfrentamiento en sí. De todos los hombres que lideraba en ese momento, solo quedábamos 5, incluyéndome. Habíamos logrado salir de ahí de puro milagro, pero incluso después de escapar de aquel peligro, nos dimos cuenta de algo que eclipsaba la amenaza inminente de aquellos hombres armados. Nos habíamos desviado demasiado del camino y ahora estábamos completamente perdidos en medio de la espesura de la selva. Tratamos de no entrar en pánico, pues nuestro entrenamiento militar se había centrado en mantener la calma y la cabeza fría en situaciones de alto riesgo como esa. Además, contábamos con un sólido entrenamiento en supervivencia, lo que significaba que teníamos las habilidades necesarias para mantenernos a salvo hasta que pudiéramos encontrar una salida. Revisamos nuestras mochilas y equipo, evaluando cada recurso que teníamos a nuestro alcance. Era crucial encontrar un refugio que no solo nos escondiera de aquellos hombres, sino también nos protegiera de los peligros naturales de la selva. Todos éramos conscientes de que en esa jungla habitaban depredadores grandes, que no dudarían ni un segundo en defender su territorio de extraños. La primera noche transcurrió sorprendentemente tranquila. Encontramos un refugio adecuado y a pesar de montar guardia por turnos durante toda la noche, no nos encontramos con ningún animal peligroso, ni mucho menos con alguna de esas personas. Empezamos a pensar que quizás esas personas ya nos habían dado por muertos, lo cual era una preocupación menos. A la mañana siguiente, al despertar, todos nos pusimos manos a la obra para trazar un pequeño mapa que nos guiara de vuelta a la civilización, lejos de la implacable selva que amenazaba con atraparnos indefinidamente. Después de un modesto desayuno para recobrar fuerzas, reiniciamos nuestra caminata. Nadie sabía de nuestra desaparición, por tanto, nadie estaba buscándonos y pasaría un día o dos para que lo notaran.
Las provisiones eran escasas, nuestra misión original no preveía una estadía prolongada en la selva y la idea de salvarnos por nuestra cuenta sonaba cada vez mejor. La estrategia era clara: encontrar el río y seguir el curso de la corriente para volver a la civilización. Conscientes de la necesidad de actuar con rapidez, nos adentramos nuevamente en el espeso manto verde. Aunque nadie lo expresaba abiertamente, la desesperación se filtraba en cada paso. La incertidumbre de encontrar el río y liberarnos de este entorno opresivo pesaba en cada uno de nosotros. Después de unos 40 minutos sin éxito y la posibilidad de no encontrar el río, de perdernos irremediablemente en la vastedad de la selva, se volvía más palpable con cada paso. El temor de no volver a ver a nuestras familias se apoderaba de nuestras mentes y en ese momento, la selva parecía cerrarse sobre nosotros, despojándonos de cualquier pensamiento de esperanza. Decidimos seguir avanzando, confiando en que en algún momento encontraríamos el ansiado río que nos conduciría de vuelta a casa. La fatiga y el hambre empezaban a mermar nuestras fuerzas y el terreno hostil no mostraba signos de ceder. Entonces un estruendo metálico resonó a escasos metros de nosotros. Fue como si algo muy grande hecho de metal se hubiera estrellado contra la selva. Nos agachamos instintivamente, convencidos de que el sonido solo podía provenir de aquellos hombres del crimen organizado que nos perseguían. Sin embargo, la selva guardó un silencio sepulcral después de aquel estruendo, sin indicios de actividad humana. Pasaron minutos y la selva permanecía en calma. Levantamos la vista con cautela y comenzamos a caminar en dirección al origen del ruido, el corazón latiendo con una mezcla de temor y expectación. A medida que avanzábamos, la selva parecía devolvernos a la realidad, sin señales de que algo metálico y grande hubiera causado aquel estruendo. La confusión y la duda se apoderaron de nosotros. Tal vez, el agotamiento y el hambre habían jugado trucos con nuestra percepción. Decidimos continuar nuestro camino, tratando de dejar atrás el misterioso sonido que aún resonaba en nuestras mentes. Otros 30 minutos transcurrieron en medio del silencio interrumpido solo por el murmullo constante de la selva, justo cuando empezábamos a creer que el incidente anterior había sido una ilusión. Otro sonido rompió la quietud de la selva. Esta vez, no era metálico, era un rugido profundo y aterrador, un sonido que envolvía la selva con una presencia intimidante. Reconocimos el sonido de inmediato, era el rugido de un jaguar, una de las criaturas más imponentes y peligrosas de la selva, aunque la idea de toparnos con uno de estos depredadores nos llenaba de temor. Lo que descubrimos al escuchar más detenidamente fue aún más aterrador. Aquel rugido del jaguar no resonaba como el de un depredador acechando o luchando, más bien, parecía un lamento, sus últimos suspiros de vida resonando en la selva. Para nosotros, en ese momento, la idea de enfrentarnos a un jaguar ya era aterradora, pero lo que vimos al asomarnos dejó una marca imborrable en nuestras mentes. El jaguar yacía moribundo en el suelo, emitía sonidos agonizantes, pero lo que capturó nuestra atención no era otro felino o depredador conocido. Al principio, parecía que el jaguar estaba cubierto por algún tipo de cobertor. La escena era surrealista, pero al observar con mayor detenimiento, nos dimos cuenta de que no era un cobertor en absoluto, sino otra criatura, una criatura que no teníamos referencias, algo completamente ajeno a nuestro entendimiento. Lo describiría como algo plano, comparable a una estrella de mar, pero en lugar de una forma estrellada, era más similar a un rectángulo. Sin embargo, lo más inusual eran las cientos de pequeñas patas, similares a las de un insecto pero más duras, que parecían clavarse en la piel de su presa. La parte superior estaba cubierta por un pelaje negro que a primera vista parecía un manto de felpa. La criatura, inmersa en su macabra tarea, devoraba al jaguar moribundo. En un primer momento, nos resultaba difícil entender lo que veíamos, ya que parecía que simplemente lo estaba cubriendo. Sin embargo, mientras permanecíamos estupefactos, la criatura reveló que no solo estaba absorbiendo la energía vital de su presa, sino que también se había percatado de nuestra presencia. Antes de que pudiéramos emitir algún sonido,
la criatura se incorporó de una manera que desafiaba toda lógica. Su forma rectangular no permitía distinguir claramente dónde estaban su cabeza o sus extremidades. Sin embargo, cuando se enderezó, pudimos ver la parte inferior de la criatura y lo que reveló nos dejó aún más boquiabiertos. Nos dimos cuenta de que la criatura nos observaba con una atención que sugería una inteligencia sorprendente. A pesar de su forma grotesca y su comportamiento depredador, emanaba una extraña serenidad, como si estuviera en sintonía con la naturaleza misma de la selva, y en ese momento, la selva pareció callar en reverencia ante la presencia de esta criatura desconocida. En el momento en que la criatura se incorporó, reveló su naturaleza grotesca y terrorífica. 3 bocas circulares, repletas de diminutos dientes, ocupaban la parte superior de su forma rectangular. La parte inferior estaba cubierta de ventosas rojizas y una baba repulsiva que despedía un olor insoportable. Comparable al de la descomposición avanzada, era una aberración de la naturaleza, una manifestación de lo desconocido y aterradora para todos nosotros. La criatura emitió un chillido espantoso y en ese momento, nos dimos cuenta de que aquel sonido metálico previo provenía de ella. El terror se apoderó de nosotros al comprender que esta entidad había estado acechándonos, invisible, mientras nos movíamos por la selva. Aunque mi entrenamiento militar debería haberme preparado para enfrentar adversidades con calma, la realidad antinatural de lo que veía iba en contra de todo lo que conocía sobre seres vivos. El pánico se apoderó de nosotros y en un acto instintivo, comenzamos a correr en todas direcciones, sin un rumbo fijo, solo con el deseo de alejarnos de esa criatura abominable. Pero huir resultó ser una estrategia poco efectiva. La criatura nos persiguió con una agilidad sorprendente, desafiando las leyes de la naturaleza conocida. Mientras corríamos, me di cuenta de que, a pesar de su falta de agilidad aparente, la criatura se movía con velocidad en el suelo y sorprendentemente, escalaba árboles con la destreza de una araña y sus extremidades se aferraban a las ramas, permitiéndole brincar de un árbol a otro con facilidad. Era una manifestación de terror en movimiento, implacable en su determinación de atraparnos. En un momento de desesperación, recordamos que llevábamos armas y sin pensarlo 2 veces, comenzamos a disparar hacia la criatura, esperando que las balas pudieran ser la clave para escapar de su persecución. Sin embargo, la criatura demostró una destreza inimaginable al esquivar cada disparo con facilidad. Cada bala parecía pasar a un lado de ella sin hacerle el menor daño. Lo más desconcertante fue que, en lugar de retroceder o huir, la criatura pareció enfurecerse aún más ante los disparos. Sus chillidos aumentaron en intensidad, llenando el aire con una cacofonía de terror. En medio de esta furia, algo extraordinario ocurrió. La criatura, como si hubiera canalizado su enojo, comenzó a transformarse y su forma rectangular se distorsionó y se retorció de maneras incomprensibles. Las ventosas de su parte inferior se expandieron y se contrajeron. La baba que la cubría comenzó a brillar con una luminiscencia que era perfectamente observable incluso con la luz de día. En ese momento, mientras aún corríamos y disparábamos, la criatura desapareció de nuestra vista, no se evaporó ni se desvaneció, simplemente se volvió invisible a nuestros ojos aterrados. El bosque pareció suspirar con alivio, liberado de la presencia inquietante de esa entidad desconocida. La selva se sumió nuevamente en un silencio inquietante. Nos detuvimos jadeantes y confundidos, sin comprender completamente lo que acabábamos de presenciar. La criatura seguía presente en nuestras mentes, una sombra en el límite de nuestra percepción. Justo cuando creíamos que habíamos perdido a la criatura, ésta cayó repentinamente sobre uno de los hombres que nos acompañaban. Su rostro quedó completamente envuelto por la forma rectangular de aquella entidad. Aunque el hombre intentó resistir al principio, en cuestión de minutos se desplomó en el suelo. No puedo afirmar con certeza qué le hizo la criatura, pero siempre he pensado que lo asfixió, ya que sus manos se volvieron moradas, como si se hubiera quedado sin aire en el cuerpo. Viendo la oportunidad, otro de los hombres disparó hacia la criatura. Aunque la bala no penetró su piel, sí logró hacer que algo parecido a la sangre brotara de ella.
Un líquido verde fosforescente que no se comportaba como la sangre de ningún ser conocido. Sin embargo, esto solo enfureció a la criatura, que se enroscó alrededor de la pierna del hombre que disparó. Los demás intentamos liberarlo, pero la criatura se aferraba con una fuerza sobrenatural. Ante la impotencia, otro hombre intentó disparar, pero la criatura con una agilidad asombrosa esquivó la bala y ésta terminó incrustada en la pierna del mismo hombre. Ahora, no solo tenía heridas causadas por las bocas de la criatura, sino también una bala alojada en su pierna. El pánico se apoderó de todos mientras intentaban disparar a la criatura, que viéndose superada, escaló los árboles y se alejó a una velocidad sorprendente, finalmente huyendo de la escena. La confusión y la perplejidad se apoderaron de nosotros, pues habíamos sido atacados por algo que desafiaba cualquier explicación científica. No era un animal conocido por el hombre y además de la baja que habíamos sufrido, uno de nuestros compañeros estaba gravemente herido. Sin embargo, en medio de la adversidad, todos logramos escuchar algo que nos devolvió la esperanza, el sonido del río, el mismo río cuya búsqueda nos había llevado a esta pesadilla. Sin pensarlo mucho, tomamos a nuestro compañero herido y nos dirigimos hacia el dichoso río, que se convirtió en nuestra esperanza de salvación. Cargar a nuestro compañero herido no fue tarea fácil, pero el sonido del río nos impulsaba, marcando un compás que nos guiaba hacia la promesa de seguridad y escape. Al llegar al río, el alivio inicial se mezcló con la conciencia de que aún no habíamos alcanzado la verdadera seguridad. A pesar de la necesidad de caminar varios kilómetros para llegar a la civilización, la esperanza se reavivó al divisar a lo lejos a personas que vivían en las cercanías del río. Rápidamente nos dirigimos hacia ellos, recibiendo la ayuda que tanto necesitábamos y pronto estábamos en camino de regreso a nuestros hogares. Sin embargo, la historia no concluyó ahí. Al compartir lo ocurrido, desde el enfrentamiento con el crimen organizado hasta el encuentro aterrador con la criatura, nos encontramos con la incredulidad de quienes nos rodeaban. Nuestros superiores se negaron a aceptar nuestra versión, insistiendo en que no podíamos divulgar esas historias, y la narrativa oficial afirmaba que las personas del crimen organizado habían acabado con la vida de nuestros compañeros y que solo nosotros 4 habíamos sobrevivido. La situación se volvió aún más extraña cuando nuestro compañero herido fue al médico para tratar la lesión en su pierna causada por la criatura. Ni los médicos ni los superiores pudieron proporcionar una explicación clara sobre el origen de esa extraña herida, a pesar de sus esfuerzos. La pierna no pudo ser salvada y se vieron obligados a amputarla. Nos prohibieron hablar del incidente y nos hicieron firmar acuerdos de confidencialidad. Mi mente no dejaba de dar vueltas a la pregunta de por qué nuestros superiores nos impedían compartir la verdad. ¿Qué razones ocultas había detrás de la negación de nuestros encuentros con el crimen organizado y la criatura desconocida? La intriga y la frustración se mezclaban en nuestros pensamientos mientras intentábamos asimilar la realidad que se estaba construyendo en torno a nosotros. A día de hoy, estoy convencido de que en la espesura de la selva existe una criatura desconocida para la humanidad, aunque no tengo pruebas tangibles que respalden mi creencia. La experiencia vivida ha dejado una marca imborrable en mi mente. Prefiero que esa criatura permanezca oculta en la selva, lejos de la atención humana, donde sus misteriosos secretos no pongan en peligro a quienes se aventuran en ese entorno inhóspito. La selva guarda sus secretos y algunos encuentros, por más aterradores que sean, deben permanecer en la oscuridad para preservar la tranquilidad de quienes no están preparados para enfrentar lo desconocido. La verdad puede ser tan espeluznante como la ficción y tal vez es mejor que aquella criatura se quede oculta. Pero la razón por la que cuento esto es para que quien sea que se adentre a la selva esté consciente de lo que puede encontrar. Relato anónimo.